Contenido nuclear, neurociencias y comportamiento. Módulo 1. Sistemas sensoriales. Módulo 1. Sistemas sensoriales. Muchas cosas que parecen amenazantes en la oscuridad se vuelven agradables cuando las iluminamos. Tío Hiro en Avatar, la leyenda de Aang. Presentación del módulo. Apreciable estudiante, te damos la más cordial bienvenida al módulo 1, Sistemas sensoriales, correspondiente a la UCA de Neurociencias y Comportamiento. Esta UCA tiene la intención de brindar el entendimiento y la comprensión del ser humano como una entidad biológica compuesta de sistemas biológicos funcionales. Se pretende que, durante la UCA, tu conocimiento psicobiológico integral te permita comprender los sistemas funcionales que derivan en la conducta, para poder identificar características de trastornos y posibles intervenciones que podrías realizar como psicólogo. En este primer módulo abordaremos las diferentes estructuras fisiológicas funcionales del ser humano. Podrás entender cómo percibimos los estímulos del ambiente y cómo estos afectan los procesos psicológicos básicos y superiores, así como los trastornos que pueden derivar de dichos procesos. Finalmente, te exhortamos a seguir adelante con tu aprendizaje. Este módulo te permitirá acercarte a la meta de formarte como psicólogo. Les deseamos mucho éxito. Propósito: comprender las diferentes estructuras neurobiológicas funcionales del ser humano, el funcionamiento de los sistemas sensoriales, así como los trastornos que pueden llegar a derivar, con el objetivo de reconocer la conducta humana como una unidad de sistemas complejos. Incidente crítico: el cuerpo en alerta, la neurobiología de la ansiedad en el México contemporáneo. En México, la ansiedad ha dejado de ser un malestar individual para convertirse en un problema de salud pública de dimensiones alarmantes. Datos recientes indican que casi el 20% de la población adulta presenta síntomas de ansiedad severa, una situación exacerbada por factores sociales como la violencia generalizada, la inseguridad económica y las secuelas de la pandemia. Desde la perspectiva de las neurociencias, la ansiedad no es solo una preocupación mental, sino una respuesta sistémica compleja donde el organismo se prepara para enfrentar un peligro. Sin embargo, cuando este estado de hipervigilancia se vuelve crónico, debido al entorno adverso, se produce una desregulación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, HPA, y un exceso de cortisol que impacta estructuras cerebrales clave como la amígdala y el hipocampo. Esta carga alostática, o costo biológico acumulado, explica por qué los pacientes con ansiedad presentan altas tasas de enfermedades cardiovasculares, digestivas y deterioro en procesos de atención y memoria. Escenario profesional. Luis tiene 21 años y es estudiante universitario de una institución pública del país. Vive en una zona urbana caracterizada por altos índices de inseguridad y transporte público saturado. Desde la pandemia, combina sus estudios con un empleo informal para apoyar económicamente a su familia. Refiere sentirse constantemente en alerta, con dificultad para relajarse, incluso en casa. En los últimos 2 semestres ha presentado palpitaciones, tensión muscular, problemas gastrointestinales y dificultades para dormir. A nivel académico, reporta problemas para concentrarse, olvidos frecuentes y una sensación persistente de mente en blanco durante los exámenes. Para evitar estas sensaciones, ha comenzado a faltar a clases presenciales y a posponer evaluaciones, lo que incrementa su ansiedad y sentimientos de incapacidad. Luis interpreta su estado como una reacción normal a la situación del país y a sus responsabilidades, por lo que no ha buscado atención psicológica. Sin embargo, su funcionamiento diario se encuentra significativamente deteriorado. La semana pasada, un compañero de clases lo encontró en la parada del camión, notablemente afectado. Después de escucharlo durante un rato, el amigo de Luis decidió acompañarlo a un centro comunitario para pedir informes acerca de cómo podría atenderse. Imagina que eres un psicólogo que trabaja en el centro comunitario. En el centro han observado varios casos como el de Luis, es decir, casos de personas que demoran en pedir ayuda profesional cuando están presentando problemas de salud mental. Por esta razón, se te asigna la tarea de diseñar una campaña para la prevención de la ansiedad. El objetivo de esta campaña es desnormalizar el malestar psicológico y visibilizar el impacto neurobiológico de la ansiedad, con la finalidad de promover la búsqueda oportuna de ayuda profesional. En este contexto, reflexiona y responde. 1. ¿De qué manera la activación crónica del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, HPA, pueden explicar los síntomas físicos, cognitivos y emocionales que presenta Luis y cómo se relaciona esto con el concepto de carga alostática? 2. ¿Cómo influye el contexto social de violencia, precariedad económica e inseguridad cotidiana en la plasticidad cerebral
y en la configuración de respuestas de hipervigilancia observadas en el caso desde una perspectiva neuroconductual? 3. ¿Qué estrategias de intervención basadas en neurociencias podrían favorecer la regulación del sistema nervioso autónomo y la recuperación de funciones ejecutivas en Luis, considerando su contexto universitario y comunitario? 1. Sistemas sensoriales. 1.1. Introducción a los sistemas sensoriales. Iniciamos este recorrido con un fragmento que es un pilar en la literatura y la psicología del testimonio. Un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos, cortos y abultados, que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té, en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía en mucho, y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero. Luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse. Parece que la virtud del brebaje va aminorando. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. Proust, 1913, página 10. ¿Pudieron saborearla, olerla o les trajo algún recuerdo? Este fragmento de la experiencia de comer una magdalena es muy famoso en la literatura. Proust describe con cuidado diferentes elementos, como la forma del plato, el sabor del pan, la temperatura del té y otras sensaciones que permiten evocar recuerdos similares. El texto nos permite recordar que lo que conocemos del mundo surge a través de los sentidos. Sin embargo, desde la neurociencia clínica, entendemos que los sistemas sensoriales no son solo receptores de placer o recuerdos nostálgicos, son la vía por el cual el cerebro interpreta la seguridad o la amenaza del entorno. Mientras que para Proust, un sabor evoca paz, para personas que viven en contextos de inseguridad, ciertos estímulos sensoriales pueden activar respuestas de hipervigilancia y ansiedad. En este módulo, estudiaremos cómo estas estructuras fisiológicas procesan la información y cómo, cuando el entorno es hostil, pueden derivar en trastornos que afectan los procesos psicológicos básicos y superiores. Lo que percibimos comienza en las células receptoras que son sensibles a algún estímulo. La mayoría de las sensaciones se identifican con un estímulo en particular. Así es como la longitud de onda corta que llega al ojo se ve azul y el azúcar en la lengua sabe dulce. Se puede adquirir información adicional acerca de la percepción al estudiar los distintos receptores sensoriales y los estímulos a los que responden, así como las vías sensoriales que transmiten información desde estos receptores hasta la corteza cerebral. Kandel et al. 2013. Definimos la información sensorial como actividad neuronal, originada por la estimulación de las células receptoras en partes específicas del cuerpo. Estos sentidos incluyen los 5 sentidos clásicos, más las sensaciones somáticas como la propiocepción, dolor, picazón y temperatura, sensaciones viscerales necesarias para la homeostasis, y los sentidos vestibulares del equilibrio y movimiento de la cabeza. En cada sistema sensorial, los receptores proporcionan la primera representación del ambiente externo. La información de estos receptores viaja a través de muchísimos axones, haciendo relevo con millones de neuronas hasta llegar a regiones del cerebro relacionadas con la cognición. En el camino, la información es transformada de algo simple a complejo, dando la base de la cognición, Kandel et al. 2013. Cada sistema sensorial tiene receptores especializados que transforman un tipo específico de energía de estímulo en señales eléctricas.
lo que permiten que sean transmitidas a través de potenciales de acción al sistema nervioso central. En la figura 1 podemos ver una representación gráfica de estas neuronas. Nota. Cada clase de célula receptora transforma un tipo de energía de estímulo en señales eléctricas que son codificadas en vías de potenciales de acción. El principal receptor de las células incluyen fotorreceptores, visión, quimiorreceptores, olfato, gusto y dolor, receptores térmicos y mecanorreceptores, tacto, audición, equilibrio y propiocepción. Los clásicos 5 sentidos, visión, olfato, gusto, tacto y oído, y el sentido del equilibrio está mediado por receptores en el ojo, la nariz, boca, piel y oído interno, respectivamente. Las otras modalidades somatosensoriales, sentido térmico, dolor y propiocepción, están mediados por receptores distribuidos por todo el cuerpo. 1.2. Visión y audición. 1.2.1. Visión. La visión es el tema más estudiado y quizás el mejor comprendido en la neurociencia sensorial. Por tanto, hay una gran cantidad de información que podemos revisar. Este módulo te muestra lo básico del sistema sensorial de la visión. Constantemente, el sistema visual se encuentra ante una gran cantidad de información con estímulos visuales. El circuito de la retina puede procesar información de manera extensa y se transmite al resto del sistema nervioso central de forma eficiente y precisa. Purves et al. 2015. Este sistema tiene la capacidad de extraer información valiosa para los animales, incluyendo a los humanos. La visión permite a los animales explorar el mundo, evaluar la velocidad y distancia de los objetos, así como reconocer alimentos, individuos de otras especies, familiares o desconocidos de la misma especie. En muchos animales, una porción significativa del cerebro está dedicada a la visión, superando a cualquier otra función sensorial. Posiblemente, esto se debe a la extrema complejidad de la tarea exigida a la visión. Clasificar e interpretar la amplia gama de estímulos visuales en el mundo físico. En los niveles superiores de procesamiento, la corteza cerebral extrae diversas cualidades del mundo experimentadas como percepción visual, que van desde el movimiento, color, textura y profundidad hasta la agrupación de objetos definida por la combinación de características simples. Purves et al. 2015. 1.2.1.1. El ojo y su conexión con el cerebro. La luz entra al ojo a través de una abertura en el centro del iris llamada pupila, ver figura 2. Se enfoca mediante el cristalino, ajustable, y la córnea, no ajustable, y se proyecta sobre la retina, la superficie posterior del ojo, que está revestida de receptores visuales. La córnea actúa como un lente fino que realiza la mayor parte de la refracción, mientras que el cristalino, mediante el proceso de acomodación, altera su curvatura para enfocar objetos a distintas distancias. Una vez que la luz alcanza la retina, la inversión de la imagen no supone ningún problema para el sistema nervioso. Esto se debe a que el sistema visual no duplica la imagen como una fotografía, sino que la codifica en señales eléctricas que el cerebro interpreta para reconstruir el espacio. Calat 2009. Las señales nerviosas viajan desde cada ojo a través del nervio óptico correspondiente y de otras fibras nerviosas, denominadas vías ópticas, hasta la parte posterior del cerebro, donde se percibe e interpreta la visión. Ver figura 3. Los dos nervios ópticos se unen en el quiasma óptico, una zona situada detrás de los ojos, justo delante de la hipófisis y debajo de la porción frontal del encéfalo. Purves et al. 2015. El nervio óptico de cada ojo se divide en el quiasma óptico. La mitad de las fibras nerviosas de cada lado cruzan al otro lado y continúan hasta la parte posterior del cerebro. Así, el lado derecho del cerebro recibe información a través de ambos nervios ópticos del campo visual izquierdo, y el lado izquierdo del cerebro recibe información a través de ambos nervios ópticos del campo visual derecho. La parte central de dichos campos de visión se superpone y la ven los dos ojos, lo que se conoce como visión binocular. Purves et al. 2015. Los trastornos asociados a la visión pueden dividirse entre aquellos que afectan la captación de la luz, ceguera, y aquellos de origen cortical, donde el ojo está sano, pero el cerebro no puede interpretar lo que ve. 1. Agnosia visual y prosopagnosia. La agnosia es la incapacidad general para reconocer objetos familiares a pesar de verlos. La prosopagnosia es una variante específica, lesión en el giro fusiforme, donde el paciente no puede reconocer rostros, incluso el propio, debiendo recurrir a pistas como la voz o el peinado. 2. Síndrome de Anton. Un trastorno fascinante donde el paciente está ciego, ceguera cortical, pero niega rotundamente su pérdida de visión, llegando a confabular descripciones de lo que cree estar viendo.
3. Fenómeno de Redoch. Ocurre cuando un paciente con ceguera en una parte de su campo visual puede percibir únicamente objetos que están en movimiento, pero no objetos estáticos. 4. Acromatopsia transitoria. Pérdida temporal de la visión del color, viendo en escala de grises, generalmente por isquemia en las áreas B4 de la corteza. 5. Ataxia visual. La incapacidad de coordinar los movimientos de la mano hacia un objeto bajo guía visual, lo que evidencia una falla en la comunicación entre la corteza visual y la motora, vía dorsal. 6. Ceguera. Pérdida total o parcial de la visión, que puede ser de origen periférico, daño en el globo ocular o nervio óptico, o central, daño en la corteza visual primaria. Estas patologías demuestran que la percepción visual es una construcción cortical fragmentada en funciones especializadas de reconocimiento y localización. Purves et al. 2015. Calat et al. 2009. 1.2.2.2. Audición. La audición cumple tres funciones esenciales: la detección de sonidos, la determinación de la posición de sus fuentes, los objetos o eventos físicos que producen las ondas sonoras, y el reconocimiento de la identidad de dichas fuentes, que nos aportan significado y relevancia. El sistema auditivo tiene la capacidad de analizar las vibraciones que llegan al oído. Por ejemplo, podemos comprender el lenguaje hablado, identificar la emoción de una persona por su tono de voz, disfrutar de la música, percibir la aproximación de un vehículo o de otra persona y reconocer el ruido de un animal. No solo discriminamos la fuente de un sonido, sino también su procedencia. Carlson, 2014. La principal estructura en la audición es el oído, el cual se divide en tres partes: externo, medio e interno, fundamentales para la detección del sonido. Figura 4. Los sonidos son ondas que se propagan a través del aire debido a la vibración de los objetos y poseen tres dimensiones perceptivas: el tono, frecuencia; el volumen, intensidad; y el timbre, pureza o complejidad de la mezcla de ondas, las cuales permiten al sistema nervioso discriminar la naturaleza de la fuente sonora. Carlson, 2014. 1. Oído externo. Constituido por el pabellón auricular, la concha y el conducto auditivo, la función principal de esta parte del oído es recoger la energía sonora y dirigirla hacia el tímpano o membrana timpánica a través del canal auditivo. 2. Oído medio. Se encuentra justo detrás de la membrana timpánica y está conformado por el martillo, yunque y estribo, también conocidos como huesecillos del oído medio. El martillo está conectado a la membrana timpánica y, cuando ésta vibra por la llegada de un sonido, provoca que toda la cadena de huesecillos se ponga en movimiento hasta que el estribo, que es el que se encuentra ubicado más cerca del oído interno, presione una membrana situada detrás de la ventana oval y las vibraciones se transmitan a la cóclea, que es la estructura que se encuentra ubicada en el oído interno y que contiene los receptores auditivos. 3. Oído interno. Se ubica la cóclea, estructura cuya forma es parecida a la de un caracol y se encuentra llena de fluido. La cóclea está dividida en tres partes: la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, y, además, contiene el órgano de Corti, que es el órgano receptor. Carlson, 2014. 1.2.2.3. El oído y su conexión con el cerebro. La vía auditiva, ver figura 5, está formada por las estructuras del oído y las del nervio coclear, las estructuras subcorticales y la corteza auditiva. El órgano de Corti envía información auditiva al encéfalo a través del nervio coclear. La información auditiva se desplaza desde el nervio coclear al núcleo olivar superior, al colículo inferior, al núcleo geniculado medial y, finalmente, la corteza auditiva. La corteza auditiva tiene una representación tonotópica. Ciertas células responden en especial a determinadas frecuencias para los estímulos auditivos y está dividida en áreas primarias y de asociación. Carlson, 2014. Los trastornos auditivos varían desde la pérdida de sensibilidad mecánica en el oído medio hasta fallos complejos en el reconocimiento de patrones sonoros y el lenguaje en las áreas de asociación cortical. Carlson, 2018. A continuación, algunos ejemplos. 1. Sordera de conducción. Impedimento físico de las ondas sonoras hacia la cóclea, comúnmente por daños en el tímpano o los huesecillos del oído medio. 2. Sordera neurosensorial. Daño directo en las células ciliadas del órgano de Corti o en el nervio auditivo, impidiendo la transducción. 3. Tinnitus. Percepción de zumbidos o pitidos constantes sin que exista una fuente de sonido externa real. 4. Agnosia auditiva.
Incapacidad cortical para reconocer el significado de los sonidos, objetos o ambiente, a pesar de que el oído funciona correctamente. 5. Sordera verbal. Trastorno específico donde se pierde la capacidad de comprender el lenguaje hablado, pero se mantienen intactas otras funciones auditivas. 6. Amusia. Incapacidad de percibir o reproducir tonos y ritmos musicales, ligada a fallos en el procesamiento de la corteza auditiva de asociación. Estas condiciones reflejan que la audición no solo depende de la integridad del oído, sino de la correcta integración de la información en las vías ascendentes y la corteza temporal. Carlson 2014, Calat 2009. 1.3. Sistemas corporales y químicos, gusto y olfato. El gusto y el olfato interactúan con sus receptores de forma química, a diferencia de los otros sentidos que detectaban energía física, térmica, fotónica, cinética. A través de los sentidos del olfato y del gusto, somos capaces de percibir un número y variedad asombrosos de sustancias químicas en el mundo exterior. Estos sentidos químicos nos informan sobre la disponibilidad de alimentos y su potencial, placer o peligro. El olfato y el gusto también inician cambios fisiológicos necesarios para la digestión y el aprovechamiento de los alimentos. En muchos animales, el sistema olfativo también cumple una importante función social al detectar feromonas que provocan comportamientos innatos o respuestas fisiológicas. Candle et al. 2013. 1.3.1.1. Gusto. Dentro de la cavidad bucal, especialmente en la lengua, nos encontramos con diferentes regiones o áreas que son muy sensibles a un determinado sabor. Así, el sabor dulce es percibido con mayor sensibilidad en la punta de la lengua, el salado a lo largo de los lados posteriores laterales, el ácido en los lados medios laterales y las sustancias amargas en la región posterior. No obstante, hay que tener presente que cualquier sabor puede ser detectado a lo largo de toda la lengua, pero regiones concretas de este órgano tienen umbrales diferentes de estimulación y esto provoca que estas regiones sean más sensibles a un sabor u otro. Candle et al. 2013. En la figura 6 se pueden observar las regiones perceptivas de sabores según la zona de la lengua y los tipos de papilas que se encuentran en este órgano. 1.2.2.2. Audición. La audición cumple tres funciones esenciales: la detección de sonidos, la determinación de la posición de sus fuentes, los objetos o eventos físicos que producen las ondas sonoras, y el reconocimiento de la identidad de dichas fuentes, que nos aportan significado y relevancia. El sistema auditivo tiene la capacidad de analizar las vibraciones que llegan al oído. Por ejemplo, podemos comprender el lenguaje hablado, identificar la emoción de una persona por su tono de voz, disfrutar de la música, percibir la aproximación de un vehículo o de otra persona y reconocer el ruido de un animal. No solo discriminamos la fuente de un sonido, sino también su procedencia. Carlson, 2014. La principal estructura en la audición es el oído, el cual se divide en tres partes: externo, medio e interno, fundamentales para la detección del sonido. Figura 4. Los sonidos son ondas que se propagan a través del aire debido a la vibración de los objetos y poseen tres dimensiones perceptivas: el tono, frecuencia, el volumen, intensidad, y el timbre, pureza o complejidad de la mezcla de ondas, las cuales permiten al sistema nervioso discriminar la naturaleza de la fuente sonora. Carlson, 2014. 1. Oído externo. Constituido por el pabellón auricular, la concha y el conducto auditivo, la función principal de esta parte del oído es recoger la energía sonora y dirigirla hacia el tímpano o membrana timpánica a través del canal auditivo. 2. Oído medio. Se encuentra justo detrás de la membrana timpánica y está conformado por el martillo, yunque y estribo, también conocidos como huesecillos del oído medio. El martillo está conectado a la membrana timpánica y, cuando ésta vibra por la llegada de un sonido, provoca que toda la cadena de huesecillos se ponga en movimiento hasta que el estribo, que es el que se encuentra ubicado más cerca del oído interno, presione una membrana situada detrás de la ventana oval y las vibraciones se transmitan a la cóclea, que es la estructura que se encuentra ubicada en el oído interno y que contiene los receptores auditivos. 3. Oído interno. Se ubica la cóclea, estructura cuya forma es parecida a la de un caracol y se encuentra llena de fluido. La cóclea está dividida en tres partes: la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, y, además, contiene el órgano de Corti, que es el órgano receptor. Carlson, 2014. 1.2.2.3. El oído y su conexión con el cerebro. La vía auditiva, ver figura 5, está formada por las estructuras del oído y las del nervio coclear, las estructuras subcorticales y la corteza auditiva.
el órgano de Corti, envía información auditiva al encéfalo a través del nervio coclear. La información auditiva se desplaza desde el nervio coclear al núcleo olivar superior, al colículo inferior, al núcleo geniculado medial y, finalmente, la corteza auditiva. La corteza auditiva tiene una representación tonotópica. Ciertas células responden en especial a determinadas frecuencias para los estímulos auditivos y está dividida en áreas primarias y de asociación. Carlson, 2014. Los trastornos auditivos varían desde la pérdida de sensibilidad mecánica en el oído medio hasta fallos complejos en el reconocimiento de patrones sonoros y el lenguaje en las áreas de asociación cortical. Carlson, 2018. A continuación, algunos ejemplos. 1. Sordera de conducción. Impedimento físico de las ondas sonoras hacia la cóclea, comúnmente por daños en el tímpano o los huesecillos del oído medio. 2. Sordera neurosensorial. Daño directo en las células ciliadas del órgano de Corti o en el nervio auditivo, impidiendo la transducción. 3. Tinnitus. Percepción de zumbidos o pitidos constantes sin que exista una fuente de sonido externa real. 4. Agnosia auditiva. Incapacidad cortical para reconocer el significado de los sonidos, objetos o ambiente, a pesar de que el oído funciona correctamente. 5. Sordera verbal. Trastorno específico donde se pierde la capacidad de comprender el lenguaje hablado, pero se mantienen intactas otras funciones auditivas. 6. Amusia. Incapacidad de percibir o reproducir tonos y ritmos musicales, ligada a fallos en el procesamiento de la corteza auditiva de asociación. Estas condiciones reflejan que la audición no solo depende de la integridad del oído, sino de la correcta integración de la información en las vías ascendentes y la corteza temporal. Carlson, 2014, Calat, 2009. 1.3. Sistemas corporales y químicos, gusto y olfato. El gusto y el olfato interactúan con sus receptores de forma química, a diferencia de los otros sentidos que detectaban energía física, térmica, fotónica, cinética. A través de los sentidos del olfato y del gusto, somos capaces de percibir un número y variedad asombrosos de sustancias químicas en el mundo exterior. Estos sentidos químicos nos informan sobre la disponibilidad de alimentos y su potencial, placer o peligro. El olfato y el gusto también inician cambios fisiológicos necesarios para la digestión y el aprovechamiento de los alimentos. En muchos animales, el sistema olfativo también cumple una importante función social al detectar feromonas que provocan comportamientos innatos o respuestas fisiológicas. Kandel et al. 2013. 1.3.1.1. Gusto. Dentro de la cavidad bucal, especialmente en la lengua, nos encontramos con diferentes regiones o áreas que son muy sensibles a un determinado sabor. Así, el sabor dulce es percibido con mayor sensibilidad en la punta de la lengua, el salado a lo largo de los lados posteriores laterales, el ácido en los lados medios laterales y las sustancias amargas en la región posterior. No obstante, hay que tener presente que cualquier sabor puede ser detectado a lo largo de toda la lengua, pero regiones concretas de este órgano tienen umbrales diferentes de estimulación y esto provoca que estas regiones sean más sensibles a un sabor u otro. Kandel et al. 2013. En la figura 6 se pueden observar las regiones perceptivas de sabores según la zona de la lengua y los tipos de papilas que se encuentran en este órgano. 1.3.1.2. Vía gustativa. La información gustativa se transmite a través de los pares craneales 7, 9 y 10. La información de la parte anterior de la lengua viaja a través de la cuerda del tímpano. Los receptores gustativos de la parte posterior de la lengua envían información a través de la rama lingual del noveno par craneal. El décimo par craneal lleva información procedente de los receptores del paladar y la epiglotis. La primera estación de relevo es el núcleo del tracto solitario, localizado en el bulbo raquídeo. En los primates, las neuronas sensibles al gusto de este núcleo envían sus axones al núcleo ventral posteromedial del tálamo, un núcleo que también recibe la información somatosensorial recibida del nervio trigémino. Carlson, 2014. Las neuronas talámicas sensibles al gusto envían sus axones a la corteza gustativa primaria, que se localiza en la base de la corteza frontal y en la corteza insular. Las neuronas de esta región se proyectan en la corteza gustativa secundaria, localizada en la corteza orbitofrontal caudolateral. Carlson, 2014. 1.3.2. Olfato. Los compuestos olorosos son sustancias químicas volátiles que se perciben como olores.
Son detectados por neuronas sensoriales olfativas en la nariz. Casi todos los compuestos olorosos son liposolubles y de origen orgánico. Las neuronas sensoriales están incrustadas en un epitelio olfatorio especializado que recubre parte de la cavidad nasal, aproximadamente 5 centímetros cuadrados en área, y están intercalados con células de soporte similares a la glía. Candel et al. 2013. Las células receptoras olfativas están conformadas por neuronas bipolares, con una proyección dendrítica hacia la superficie de la mucosa olfatoria, donde proyectan sus cilios. A su vez, los axones de las células receptoras atraviesan el hueco craneal a través de la placa cribiforme y se dirigen hacia los bulbos olfativos. Aquí se establecen las primeras sinapsis con las células mitrales, concretamente en los glomérulos olfatorios. Los axones de las células mitrales serán los encargados de llevar la información al córtex. Carlson y Birkett, 2018. Las células receptoras envían sus axones hacia el bulbo olfativo, y justo en esta estructura es donde establecen la primera sinapsis. Los axones de las células mitrales se proyectan hacia la amígdala. Esta envía la información al hipotálamo y este a la corteza orbitofrontal a través del núcleo dorsomedial del tálamo. Parece ser que en la corteza orbitofrontal es donde se lleva a cabo el procesamiento de la información olfativa de manera consciente. Por último, la corteza entorrinal envía la información al hipocampo. Figura 8, Carlson y Birkett, 2018. 1.3.3. Trastornos. Los trastornos asociados al olfato y el gusto afectan la calidad de vida, así como la capacidad de identificar el humo y las toxinas. Los trastornos del olfato y del gusto pueden ser signos tempranos de demencia o enfermedad de Parkinson y están asociados con una mayor mortalidad. La disfunción puede ser aparente o desarrollarse de manera insidiosa. La mayoría de los trastornos del olfato y el gusto se deben a sinusitis, pero también pueden ser causados por fumar, medicamentos, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas, dependencia del alcohol u otras afecciones. Savard et al. 2023. Trastornos de los sentidos químicos. Las alteraciones en el gusto y el olfato suelen clasificarse según la pérdida total, parcial o la distorsión de la percepción. Trastornos del olfato. 1. Anosmia, pérdida total del sentido del olfato. 2. Hiposmia, reducción parcial de la capacidad para detectar olores. 3. Parosmia, distorsión en la percepción de un olor. Frecuentemente olores agradables se perciben como fétidos. 4. Fantosmia, percepción de un olor que no está presente en el ambiente, alucinación olfativa. Trastornos del gusto. 1. Ageusia, pérdida total del sentido del gusto. Es muy poco frecuente debido a la multiplicidad de nervios craneales involucrados. 2. Hipogeusia, disminución de la sensibilidad para detectar sabores. 3. Disgeusia, distorsión del gusto, dejando a menudo un sabor metálico, rancio o salado persistente en la boca. Las alteraciones quimiosensoriales pueden derivar de daños en los receptores periféricos, en los pares craneales 7, 9, 10 o en las áreas de asociación cortical, afectando la conducta alimentaria y la seguridad del individuo. Carlson, 2014, Candel et al. 2013. 1.4. Sistema somatosensorial. Los sentidos somáticos proporcionan información sobre lo que está sucediendo en la superficie del cuerpo y en su interior. Los sentidos somáticos, sentidos cutáneos, comprenden varias submodalidades, denominadas con frecuencia tacto. La propiocepción y la sinestesia proporcionan información sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Candel et al. 2013. El sistema somatosensorial engloba 4 sentidos corporales: la propiocepción, el tacto, la percepción de la temperatura y el dolor. 1. La propiocepción es el sentido de uno mismo. Los receptores en el músculo esquelético, las articulaciones y la piel nos permiten tener conciencia de la postura y los movimientos de nuestro propio cuerpo, particularmente las extremidades y la cabeza. Candel et al. 2013. 2. El sentido del tacto incluye sensaciones de contacto, presión, caricia, movimiento y vibración, y se utiliza para identificar objetos. Candel et al. 2013. 3.
Las sensaciones térmicas son importantes controladores de comportamiento y mecanismos homeostáticos necesarios para mantener la temperatura corporal cerca de 37 grados centígrados. Candle et al. 2013. 4. La sensación de dolor o nocicepción es una respuesta a eventos externos que dañan o perjudican al cuerpo. La nocicepción es un motivador principal de acciones necesarias para la supervivencia, como la retirada o el combate. Candle et al. 2013. Las zonas con mayor representación cortical son aquellas partes del cuerpo que desempeñan un papel fundamental en la discriminación táctil y de las que se debe tener información sensorial precisa. La cantidad de corteza cerebral destinada a una determinada parte del cuerpo se relaciona con la cantidad de aferencias sensoriales que llegan de aquella zona. A esta representación se le conoce como homúnculo sensorial, Purves et al. 2015. 1.4.1. Trastornos. Los trastornos asociados al sistema somatosensorial son variados, debido a los diferentes receptores involucrados. Los más estudiados son los trastornos relacionados al dolor crónico y trastornos asociados al neurodesarrollo. En caso de tener un sistema somatosensorial deteriorado, se encuentra en una variedad de trastornos del desarrollo neurológico asociado con déficit en la comunicación, capacidad motora y reducción de habilidades sociales. Casio, 2010. Los déficits en este sistema no solo afectan la sensación física, sino que impactan profundamente en la conducta y el desarrollo. 1. Dolor crónico, neuropático. Sensaciones de dolor persistente, quemazón o descargas, que ocurren sin un estímulo lesivo evidente, debido a una sensibilización anómala de las vías nociceptivas. 2. Trastornos del espectro autista, TEA. Frecuentemente presentan hipersensibilidad, reacción extrema al roce de la ropa, o hiposensibilidad, necesidad de presión profunda o falta de respuesta al dolor, lo que impacta en sus habilidades sociales y de comunicación. 3. Miembro fantasma. Percepción somatosensorial, dolor, picazón o posición, de una extremidad que ha sido amputada debido a la reorganización funcional del homúnculo sensorial en la corteza. 4. Agrafestesia. Incapacidad de reconocer letras o números trazados sobre la piel, normalmente en la palma de la mano, lo que indica una lesión en la corteza somatosensorial asociativa. 5. Asterognosia. Dificultad para identificar objetos comunes mediante el tacto, sin verlos, relacionada con un deterioro en la integración de las submodalidades cutáneas y sinestésicas. 6. Déficits en la capacidad motora. Cuando la propiocepción está deteriorada, el individuo tiene dificultades para coordinar movimientos complejos o mantener la postura, ya que el cerebro no recibe información precisa sobre la ubicación de las extremidades. Un sistema somatosensorial deteriorado se observa en una variedad de trastornos del desarrollo neurológico, manifestándose a través de déficits en la comunicación, la capacidad motora y una reducción de las habilidades sociales. Casio, 2010. 1.5. Interocepción. La interocepción se refiere al procedimiento colectivo de estímulos corporales internos por parte del sistema nervioso. Proporciona un mapeo en tiempo real de la condición interna del cuerpo a un nivel consciente e inconsciente. Se ha considerado parte de los procesos de reflejos, impulsos, sentimientos, respuestas adaptativas y experiencias cognitivas y emocionales, destacando su papel en el funcionamiento homeostático, la regulación corporal y la supervivencia. La disfunción de la interocepción se reconoce cada vez más como un componente importante de diferentes afecciones de salud mental, incluidos los trastornos de ansiedad, estado de ánimo, desórdenes alimentarios, trastornos adictivos y de síntomas somáticos. Calza et al. 2018. Interoceptores son principalmente quimiorreceptores que monitorean la función de los órganos a través de indicadores tales como los gases sanguíneos y el pH. Candle et al. 2013. Un sistema de interocepción afectado puede estar relacionado a diferentes afecciones de salud mental, incluidos los trastornos de ansiedad, estado de ánimo, alimentarios, adictivos y los trastornos de síntomas somáticos. Calza et al. 2018. 1.6. Trastornos relacionados a los sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales permiten al ser humano percibir, interpretar y responder al entorno a través de la información proveniente de los sentidos: visión, audición, tacto, olfato, gusto, propiocepción y sistema vestibular.
Estos sistemas no funcionan de manera aislada, sino que se integran en el cerebro para generar experiencias perceptivas coherentes y adaptativas. Cuando existe una alteración en la recepción, procesamiento o integración de los estímulos sensoriales, pueden aparecer trastornos que afectan al comportamiento, la cognición y al bienestar emocional. Ver, Connors y Paradiso, 2016. Desde la neuropsicología, los trastornos sensoriales pueden clasificarse en alteraciones de la sensación, detección del estímulo, o de la percepción, interpretación del estímulo. La sensación depende del funcionamiento adecuado de los receptores sensoriales y las vías nerviosas, mientras que la percepción implica procesos corticales complejos que integran información sensorial con memoria, atención y emociones. Kandel et al. 2021. Uno de los trastornos más conocidos es el trastorno del procesamiento sensorial, TPS, también llamado disfunción de integración sensorial. Este trastorno implica dificultades para organizar la información sensorial proveniente del cuerpo y del entorno, lo que puede provocar respuestas exageradas o disminuidas ante estímulos cotidianos. Según Ayres, 2005, pionera en la teoría de integración sensorial, las personas con TPS pueden presentar hipersensibilidad, respuesta excesiva, hiposensibilidad, respuesta reducida, o búsqueda sensorial, necesidad constante de estimulación. Estas alteraciones son frecuentes en niños, especialmente en aquellos con trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Schaff y Mayous, 2015. En el ámbito clínico, también existen los trastornos perceptivos, que pueden incluir ilusiones y alucinaciones. Las ilusiones son interpretaciones erróneas de estímulos reales, mientras que las alucinaciones son percepciones sin estímulo externo. Estas últimas suelen aparecer en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo graves o condiciones neurológicas. American Psychiatric Association, 2022. Desde la neurobiología, se ha propuesto que las alucinaciones pueden relacionarse con alteraciones en los circuitos dopaminérgicos y en la conectividad entre regiones sensoriales y áreas de control cognitivo. Kandel et al. 2021. Otro grupo importante son los trastornos sensoriales asociados a daño neurológico, como la agnosia. La agnosia es la incapacidad para reconocer estímulos a pesar de que los órganos sensoriales funcionan correctamente. Por ejemplo, en la agnosia visual, la persona puede ver objetos pero no identificarlos, lo que suele asociarse a lesiones de la corteza occipitotemporal. Ver et al. 2016. También existen agnosias auditivas y táctiles, dependiendo de la región cerebral afectada. Los trastornos vestibulares y propioceptivos afectan el equilibrio, la coordinación y la conciencia corporal. Estos pueden provocar mareo, torpeza motora, ansiedad y dificultades en la orientación espacial. La investigación ha demostrado que el sistema vestibular está estrechamente relacionado con áreas cerebrales emocionales, por lo que sus alteraciones pueden contribuir a síntomas de ansiedad y desregulación emocional. Gazzaniga, Irvi y Mangun, 2019. Desde la psicología clínica, es importante comprender que los trastornos sensoriales no solo afectan la percepción, sino también el comportamiento y la salud mental. Las personas con hipersensibilidad sensorial pueden experimentar sobrecarga sensorial, estrés crónico y evitación de situaciones sociales, lo que aumenta el riesgo de ansiedad y depresión. Miller et al. 2014. En niños, las dificultades sensoriales pueden impactar en el desarrollo del lenguaje, la atención y el aprendizaje escolar. La evaluación de los trastornos sensoriales requiere un enfoque interdisciplinario que incluye observación clínica, pruebas neuropsicológicas y escalas conductuales. En muchos casos, participan psicólogos, terapeutas ocupacionales, neurólogos y psiquiatras. El tratamiento depende del tipo de alteración, pero puede incluir terapia de integración sensorial, rehabilitación neuropsicológica, intervención cognitivo-conductual y estrategias de regulación emocional. Schaff y Mayolux, 2015. Desde una perspectiva neurocientífica, el cerebro posee plasticidad, lo que significa que puede reorganizarse mediante la experiencia y la intervención terapéutica. Esto explica por qué muchas personas con trastornos sensoriales pueden mejorar significativamente con tratamiento adecuado y apoyo ambiental. Kandel et al. 2021. Cierre. A lo largo de este módulo pudimos identificar las diferentes estructuras fisiológicas funcionales del ser humano,
los procesos psicológicos básicos y superiores, así como los trastornos que pueden derivar de dichos procesos, con el objetivo de reconocer la conducta humana como una unidad de sistemas complejos. 1. La información sensorial es la actividad neuronal originada por la estimulación de las células receptoras en partes específicas del cuerpo. 2. El cerebro es el encargado de procesar la información obtenida de los receptores sensoriales. 3. Los estímulos procesados en el cerebro afectan nuestra conducta. 4. La audición, la visión, el gusto y el olfato cuentan con órganos específicos que desempeñan la función de recibir estímulos y traducirlos en señales nerviosas, a comparación del sistema somatosensorial, que se encuentra en todo el cuerpo y utiliza receptores para cada tipo de estímulo. 5. El gusto y el olfato se consideran químicos debido a que ocupan quimiorreceptores que se encargan de captar estímulos del ambiente y traducirlos en señales nerviosas. 6. La interocepción se considera otro sentido que capta estímulos provenientes del interior de nuestro cuerpo. Su alteración provoca trastornos como ansiedad aguda. 7. Los trastornos relacionados con los sistemas sensoriales representan un campo fundamental debido a que conectan procesos biológicos, cognitivos y conductuales. Comprender cómo el cerebro procesa la información sensorial permite explicar síntomas clínicos, diseñar intervenciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.